dos, ti- que hay dos tipos de, de filosofía. La primera es el impersonalismo y la segunda el personalismo. Em, y que tampoco es una definición, una diferenciación o división muy neta, porque ah, hay entre el personalismo y el impersonalismo una barrera porosa, permeable, y esto hace que a veces algunos no estén tan claramente. Veo media cabeza de algunos de ustedes y si le doy aquí para ampliarlo, hay una rayita, hay dos cuadraditos y una X. ¿Le doy a algún sitio o mejor no tocarlo? Bueno, mejor no tocarlo. Bueno, em, el árbol del personalismo pues tiene sus raíces en el mundo griego, luego continúa pues igual que la historia de la filosofía por el mundo medieval. Luego continúa en el mundo moderno con Descartes y después del mundo moderno y a partir de la caída del muro de Berlín aproximadamente vendría el mundo postmoderno. ¿Eh? El mundo griego era, mm, no conoció la noción de un Dios fuera del mundo, un Dios trascendente. Dios era una pregunta que se le formulaba a las cosas. Por ejemplo, al mar, a los animales y a las personas mismas. Por ejemplo, al mar se le preguntaba, ¿y cómo tú ahora eres líquido y luego vemos que te gasificas y luego que te solidificas en el hielo? ¿Qué pasa? ¿Qué capacidad de cambio tan asombrosa? Entonces, o la vida, en cuanto a los animales también, la vida y la muerte. Bueno, y esto de repente aparecen y de repente se van. Y no vuelve a haber huella de nada de ellos. Esto ya era una pregunta por la vida. La primera era una pregunta por la vida en movimiento, la segunda es por la vida en su génesis y en su final. Y cuando dejaron los griegos de preguntarse por el cosmos, algunos siglos después de haberlo hecho, pues comenzaron a interrogarle a, a a la persona. ¿Qué clase de ser eres tú? Eh, ¿Eres inteligente? ¿Eres bueno? O sea, ¿favoreces la convivencia o la destruyes? Y estas ciudades, estas polis, estos conglomerados que estás originando con tantas batallas, con tanto expansionismo, con tanta tragedia y con tanta esperanza, eh, por qué? ¿Por qué todo esto? Y finalmente, ¿de dónde viene todo esto? El hombre hubo un momento en que estuvo y ahora ya no está. ¿Y por qué? Y ahí empezó a surgir la idea, no de Dios en el sentido actual, sino en un sentido de género neutro. Le llamaban los griegos to theion, lo divino, lo. Hola, doña María Figueroa, qué bien, me alegro de verla. Igualmente, gracias.
Bueno, Carlos, aprovechando, si quieres, en el donde están los cuadritos lo puedes hacer más grande. En la X no le piques, en el cuadrito, ahí lo puedes ver más grande. ay, pues se me ha ido parte de la inspiración, le voy a volver. A abrir Zoom. Ay, 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 que esto se va. Voy a dejarlo como estaba. Pérfido amigo, porque así veo chiquitito, chiquitito todo. Bueno, como yo soy pequeñito, no me importa, pero hombre, ustedes son grandes, me gustaría agrandar. Uf, verá. ¿Y si le doy en esta cosita? Ah, que pone minimizar, no, aquí no. Y aquí en el cuadradito, pues, ¿me vuelves a aconsejar que le dé? Voy a darle otra vez, venga. O bueno, ya que he recuperado por lo menos lo que había. Así está. Entonces, porque el hombre es un animal curioso. Diríamos que esa es la diferencia básica entre todos los seres humanos. Nos gusta saber, nos gusta saber por qué o por qué no. Eh, Queremos perseverar, deseamos vivir siempre, no morir. Bueno, la mayoría de la humanidad. Y el que no quiere vivir y tiene muchas ganas de morirse, pues se pega un tiro. Pero detrás de pegarse un tiro hay casi siempre un deseo de no pegárselo, es decir, de no sufrir. Entonces pegan un tiro creyendo que no van a sufrir. E incluso muchos de los que se pegan un tiro creen que, es así dicen con estas palabras, algo habrá, algo, no dicen alguien, algo habrá, ¿qué habrá? Que la fuerza te acompañe, la fuerza, ¿pero qué es eso? Una, una, un ciclo interminable de, de movimientos de mi materia transformada. ¿Y a dónde iría? Y qué lástima, porque, bueno, no qué lástima, pero entonces yo ya no sería yo. Bueno, tantísimas y tantísimas y tantísimas cuestiones. El mundo griego es el de la filosofía. En teoría, la filosofía no recurre a Dios como punto de partida. No recurre a Dios. Va a ver qué encuentra. A ver si en el camino de su búsqueda hay algo a lo que puede, algo, recuerden que he dicho que los griegos ya hablaban de to, zeion, algo, alguna cosa, algo divino, algún referente básico, mayor que yo y mayor que cada uno. Porque la verdad es que cada uno de nosotros es falible, se equivoca, es contingente, muere y, no, y la vida sigue. O sea que hubo vida antes y habrá vida después de nosotros. O sea que nosotros, según lo miremos, podemos concederle mucha o poca importancia al hombre, pero el principio de su propia existencia no es. Entonces, ¿de dónde vengo? ¿Habrá alguien que me quiera lo suficiente y me ha dicho, sé el que eres? ¿O simplemente estaremos aquí por casualidad? Por casualidad, por azar. Bueno, pues estas son las grandes cuestiones filosóficas. Entonces, los griegos se lo preguntaron, eh, en la Edad Media, que continúa la Edad Antigua de los griegos, mm, tuvieron una respuesta muy teocéntrica. Sí, aquí estamos. Hemos sido creados voluntariamente por un ser
al que ya no llamaban ser, sino que llamaban Dios, y al que ni siquiera llamaban Dios, sino que llamaban cristianismo, budismo o lo que sean, religiones, las religiones. ¿Eh? Jesucristo. mm, Bueno, entonces ya Dios se personificó, se hizo persona. Y de esta manera la persona humana pudo contactar con la persona divina. Evidentemente esto introducía eh, una enorme densificación del problema divina que me ha creado a mí entre tanta gente y por qué no me mantiene siempre en la existencia y para qué me ha creado. Y si me ha creado, ¿por qué voy a desaparecer? Es más, ¿por qué si no cumplo con lo que él me pide, me puede castigar para siempre? ¿Quién es él? Con el agravante de que yo no lo conozco personalmente. Es una persona, por ejemplo, Jesucristo, al que algunos conocieron, si es que existió, y otros personalmente no lo hemos conocido. Esta es la cuestión. Y bueno, después, ya después de la Edad Media, hay filósofos que siguen creyendo en Dios mitad y mitad, mitad como filósofos y mitad como teólogos. El teólogo es el filósofo creyente, que es a la vez filósofo y es creyente, aunque esto no es tan fácil. No es nada fácil, porque ¿qué relación puedo yo establecer con una persona divina si yo no soy más que humano? Entonces mi relación con la persona divina va a ser diferente de mi relación con las personas humanas. Entonces, realmente puede darse de tú a tú, de yo a tú y de tú a yo, una relación con alguna persona divina. Bueno, y más adelante, ya con la Edad Moderna, pues la verdad que se dejó de creer en Dios, en líneas generales. Esto sí que es una gran cuestión para mí, ¿no? Esto es para mí una gran incógnita. Pues vamos a ver, ¿cómo es posible que se pase del qué cosa es lo divino al quién es el divino y ahora por qué no es nadie que sea divino y solo hay humanos? Si es que no hay también habitantes de otros planetas. Esta es la cuestión, ¿no? ¿Qué cambios, no? ¿Qué giros? Parece mentira. Lo que significa que todavía, aunque no nos lo creamos, la cuestión sigue abierta. ¿Y qué hay después? ¿Qué hay, si hay algo después del hombre tal como lo hemos conocido? ¿Vendrá, crearemos un nuevo tipo de persona, de hombre, de mujer, que no se agobie, que no tenga que tomar pastillas, que no tosa? No va a haber nadie que no tosa ya, que no nos tosa, que no nos increpe, alguien de cuyas manos, María, tose, no te reprimas, tose, que no pasa nada, mujer. Alguien este, que sea un compuesto de silicio
de material y de carne, transformando nuestros aparatos que se van quedando caducos, un brazo, un hígado, la cabeza, con nuevos trasplantes, va a haber una nueva raza que dure milenios o que no muera, como intenta incipientemente la ciencia. Va a haber una inteligencia artificial infinitamente más poderosa que la inteligencia natural. ¿Y cómo va a ser? ¿Y el hombre artificial va a matar al hombre natural de hoy, como nosotros matábamos a los esclavos, en virtud alegando que éramos raza superior? Sí, es que el ser humano, por lo menos hasta hoy, ha ido tan lejos, que incluso puede, pues, matar la vida y hacer estallar el planeta Tierra, por supuesto. Y puede, eso es lo que se dice, emigrar y colonizar otros ámbitos del cielo, celestes, ¿verdad? ¿Quién sabe? Yo no sé lo que ustedes saben, pero lo que yo sé es nada de todo esto. ¿Mm? Bueno, entonces, en la actualidad, la pregunta para el hombre es completamente iniciática. Estamos como al principio, no sabemos nada. Y también teleológicamente somos unos principiantes porque no sabemos cuál será nuestro telos, nuestro fin último, si es que hay alguno, o simplemente el pudrirse y dejar de sufrir en muchos casos y el fastidiarse en otros. Si resumo mucho, mucho, ¿verdad? Parece que somos poca cosa, pero a la vez somos, somos increíbles, somos como dioses. Nos creemos no necesitar ya a Dios y llegar a serlo nosotros. Yo cuando me miro a mí, ¿no? O cuando miro a gente a la que quiero muchísimo y veo que está enferma o que se muere, digo, ¿y ahora qué va a ser de mí? ¿Y ahora qué va a ser de mí? De mí y de los míos. Porque aunque tengamos una perspectiva abierta y los míos no sean simplemente mis familiares, amigos, gente a la que amo, es que se me están muriendo mucha gente. Y yo ya estoy en primera línea de fuego. Es que hay más de la mitad de mis amigos que se han muerto ya. Y todos los días me gustaría contarles lo que me ha pasado de relevante en mi vida. Acabamos de tener aquí en Burgos el último aula de verano y yo digo, ¿y esto cómo se lo contaría yo a fulano, a fulano, a fulano, a fulano, fulana, que han estado viniendo 30 años al aula? Esta novedad de hoy. Porque si en el relato con el al tú, yo no me encuentro siendo yo mismo. Ni creo que nadie en su sano juicio. Porque contarse uno mismo a sí mismo las aventuras de uno mismo es más aburrido y además de aburrido, es imposible.
Porque en las aventuras de cada uno de nosotros siempre hay una o más de una gentes con quienes hemos tenido o deseado tener o fantaseado tener dichas aventuras. Bueno, pues así de mágica es la vida humana, breve, pero, pero en muchos casos mágica, 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 creativa, solidaria o no, pero hay tantos espacios, tantos tiempos lejanos y sin embargo con ellos coincidir. Coincidir o disidir, pero que me atraen tanto como las estrellas y nos atraen a cada uno tanto. Y esa atracción cósmica nace de la relación interpersonal. Nos hiciste, Señor, como dioses, decimos los creyentes. Y añadimos, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Y aquel que no tenga creencia en el más allá, ni tenga convicción sobre su relación con el tú, pues él sabrá cómo se las arregla para ser feliz, siendo solamente un yo. A lo mejor se rodea de cosas, de hombres, de mujeres, de dinero, de poder, de fiestas, de drogas, yo qué sé, como habrá muchas maneras, ¿no? Pero todas están pendientes de un hilo, como esa araña que hace una gran red arriba, pero que tiene un hilo por el que sube y baja, y que si le es cortado ese hilo, se acaba la red. Y ustedes aman la filosofía y entienden perfectamente lo que digo, y no solo lo entienden, sino que seguramente lo viven con más creatividad y fuerza que yo. Bueno, pues vamos a los hebreos, a los judíos. Mm, se suele contraponer la fe y la razón, por lo menos es lo habitual. Incluso entre los filósofos creyentes se dice que la fe va por un lado y la razón por otra. Mm, y además de hacer esa separación, que yo no comparto, pero que en alguna medida hay que aceptar, yo tengo un concepto de razón, que es razón cálida, que es razón, bueno, compleja, donde la pregunta por Dios es una pregunta por el hombre a la vez. ¿Y cómo sería mi vida si la vida de Dios no fuera vida? Es decir, si no hubiera. Desde luego, en mi caso no sería igual. Bueno, pues em, se suele aceptar por lo general el concepto cartesiano de razón, cartesiano, de Renato Descartes, el cual brevísimamente le recordaré que dice que lo que yo sé del mundo y de lo que me rodea y lo que puedo preguntarme sobre el más allá, eh, deriva de que yo pienso, el que yo pienso. Y por tanto, solo quien piensa existe. Ahora bien, pienso es más que pensar en Descartes. Pienso significa también eh, yo sé matemáticas. Yo puedo pensar locuras. Los locos pensamos también.
Pero solo las matemáticas no engañan, son pensamientos seguros, fijo. La buena matemática no cambia. Por lo menos las zonas de la matemática en la que nosotros nos movemos en el espacio tridimensional. No cambian nunca. Y entonces, si yo pienso matemáticamente, acierto sobre aquello que estoy pensando. Así de sencillo. Acierto, sé, aunque no lo sepa todo. Solo que a mí este concepto de pienso, luego existo, como algunas veces o muchas veces ya me habéis oído a algunos de vosotros, y me aburre un poco contarlo porque siempre cuento lo mismo. Pues solo que este yo pienso, luego yo existo, no es cierto, porque no aparece el tú también piensas y yo pienso contigo. Y yo solito no pienso. Quien piensa solo, no piensa. Quien piensa solo espera hallar a Dios un día, decía Antonio Machado. Quien piensa solo, díganme un solo pensamiento donde solo estén ustedes incluidos. Cuando dicen yo, dicen nosotros. Si no lo dicen, están implicitándolo. ¿Mm? Yo y mi médico, yo y mi enfermedad, yo el amor que no volveré a ver, yo y mi posible muerte. ¿Cómo es posible que yo ya no tenga ese tú? No puede ser. O por el contrario, qué feliz soy. Se me ha muerto el peor enemigo, ¿verdad? Entonces, a ese yo pienso, luego yo existo, le falta el tú. Y le falta en nosotros. Ninguno seríamos quienes, el que somos o la que somos si no hubiéramos tenido un ámbito, una existencia, unos padres, un idioma, qué sé yo. En absoluto que no. Ni siquiera seríamos nosotros mismos. De otros padres, a lo mejor chinos, tendríamos los ojos rasgados. Bueno, en fin. Y además, el otro error gordito del yo pienso, yo existo, es que empieza por el yo. Yo pienso, yo existo, y no encuentra el tú. Nunca dice, yo pienso y tú me ayudas a pensar. No. Parece como si ya naciéramos con la idea innata del yo, que Descartes lo defiende. El yo es una idea innata. Entonces, y luego además le falta los sentimientos, las emociones, las pasiones, las dudas, la carne. Pensamiento no tiene carne. Se sirve de la carne, pero no es carne. ¿Y qué hacemos con la carne? ¿Qué hacemos con la sangre? Bien sabemos lo que la necesitamos cuando no nos funciona bien. ¿Quién seríamos sin ella? Imagínense ustedes como un sujeto ectoplasmático fuera de su carne, que habla con su carne, que eso es lo que quería Descartes. Quería hablar de espíritu a espíritu, sin carne, de matemático a matemático. El desprecio de la carne nace con Descartes. Y ya había estado condenado en la Edad Media por decir que la carne era pecado. La carne, la relación carnal, también era pecado. Así que imagínense, pobres de nosotros.
Bueno, el sexo era pecado, todo era pecado. Bueno, así que Descartes no nos sirve como iniciador del mundo moderno. Al mundo antiguo le sobraba demasiado Dios, entiéndame. Metían a Dios en los pucheros, en lugar de hacer el esfuerzo de la razón. Decían, bueno, por Dios, no, la solución, Dios sabrá. Bueno, y el mundo contemporáneo dice, no, no, sobre todo a partir de la Revolución Francesa. Dios es un obstáculo para la liberación del ser humano. Haremos el paraíso en la tierra y que se muera Dios porque no existe. ¿Cómo es posible son posibles estos cambios? Yo, por hacer una cita personal, pues resulta que en la España y a mi edad, que voy para 81 años, madre mía de mi vida, pues en esta España este, he conocido el teocentrismo católico y además durísimo. Después he conocido la filosofía más o menos moderna y hoy estoy aquí en esta España, en la misma España, al lado de un seminario que puede tener como mínimo 600 habitaciones, que está vacío, porque solo hay en toda la provincia de Burgos dos vocaciones religiosas, que van para sacerdotes, llegarán o no. He conocido tantos cambios y sin embargo yo no he cambiado. Esta puede ser otra dificultad. Vamos a ver, no he cambiado, todos hemos cambiado, pero yo sigo creyendo en Dios, ahora sé un poco más, pero sigo militando en la sociedad, soy una persona, pues creo que soy de izquierdas y creo que los pobres me importan. Y creo que las hambrunas, no solo de Gaza, sino del mundo entero, me importan muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ya está. Y trato de estar cerca. O sea, yo creo en Dios, creo en el hombre, creo en la lucha y espero que no todo termine aquí. Esto es, hoy es minoritario en el mundo. Bueno, cuando yo nací era completamente normal y casi absoluto. Ya les cuento la anécdota de los seminaristas. Y eso también me pone un poco con la mosca detrás de la oreja, como se dice, ¿no? ¿Qué es eso de la mosca detrás de la oreja? Pues es que digo, ¿cómo se puede cambiar tanto? Porque si yo digo que esto es blanco hoy, mañana que es negro y pasado que es verde, algo le pasa a mi vista, ¿no? A mi vida. Pues eso. ¿Es algo que le pasa a mi vida o a la de mi generación? Así como le ha pasado cuando creían en otras cosas a las otras vidas de las otras generaciones. O en definitiva, resumiendo, ¿es que acaso no se puede hablar de verdades absolutas para toda la humanidad y para todos los tiempos? Esta es mi pregunta. ¿No se puede? Y yo estoy haciendo el ridículo, hablando de que sí que creo en algo sólidamente. Y el otro que dice que no hay nada sólido, ¿no presume demasiado de liquidez?
puesto que el afirmar que nada es sólido introduce la liquidez en la afirmación todo es líquido, pero si todo es, también lo líquido. Y si digo algo es sólido, algo es líquido, pero quién sabe lo que será, ahí introduzco el escepticismo. Pues no sé. Me atendré provisionalmente a lo que mejor me convenga o me satisfaga, ¿no? ¿Mm? Pero la vida avanza y la muerte me está haciendo guiños cada vez más insistentemente. Entonces, me va a, me va a llegar cuando todavía no tenga yo ninguna solución, ¿no? Bueno, pues estas son las preguntas que el mundo hebreo, la verdad es que no me invitan ustedes a hablar de un tema, porque yo ya no sé hablar de un tema, siempre hablo de todos los temas, ya en la vejez. Todavía no he empezado con el mundo hebreo, fíjense, qué vergüenza, sí, me siento, sí, a mí no me interesa todo ya, ¿no? Y es que en cada algo hay el todo, así filosofar con la pequeña lupa, con la lupa, es lo que hago, porque cada palabra me resuena como un abecedario infinito. Sí, bueno, en fin, les debo decir algo del mundo hebreo. Si en el mundo filosófico lo que prima y lo que se busca es la razón, como si fuera, co- que a partir de Descartes y que culmina con la matemática, la física y esto, pues qué mala suerte tiene la razón, porque la razón también ha ido cambiando a lo largo de los tiempos. Y hoy la matemática de Riemann, o de Lobachevsky o de Bollier, pues no se parece a la matemática de Euclides, ni están las cosas claras en física. Hoy los físicos son los nuevos teólogos. Es el mundo grande, pequeño y a dónde va. Incluso, pues con esa soberbia que tienen siempre los que estudian, ya te dicen cosas sobre el comienzo del mundo, el fin del mundo. Pero si no sabemos cuántas galaxias hay, ¿cómo podría afirmar? Pero si no sabemos si el universo está en expansión, en reducción o en ciclización, si no sabemos nada. Bueno, pues a pesar de todo, la razón, que se dice en singular, pero que se escribe en plural, mm, estoy oyendo que acaba de llegar no sé cómo se llama, el marido de mi hija mayor, que es un superfísico, de un hombre discreto, humilde, porque viene de viaje y entonces no le he saludado, porque ha llegado ahora, ¿no? Y él es ateo, pero me dice él, yo soy ateo, tú eres creyente, pero ninguno de los dos sabe si existe Dios. Le digo, pues, probablemente. Solo que yo encuentro otras razones para creer en él. Entonces yo sería de raíz judía. La razón judía no es matemática, no es demostrativa. Es la que ellos manifiestan a través de la palabra Hesed. Hesed. Bueno, Hesed es la alianza de Yahvé, el único Dios, con la humanidad. Una alianza en la cual Dios pone su parte y el hombre su parte.
Es decir, es como una alianza de matrimonio o de lo que sea, fundido con dos metales, el metal del hombre y el metal de Dios. No es una alianza que el hombre le pone a Dios. Es decir, dependes de mí, esta alianza es una argolla. No. Pero tampoco el hombre se la cuelga al cuello a Dios y le dice, tú eres mi esclavo, tú eres Dios para servirme, para hacer lo que a mí me dé la gana, para que yo te ponga cuatro velas y mi entierro, después del entierro con esas velas, me lleves al cielo. Pues tampoco. Para el hebreo, el mundo es alianza de Dios con el hombre. Una alianza de Dios va primero a la que invita al hombre. No es una alianza de Dios consigo mismo, que también podía ser. Yo voy a una joyería y me hago una alianza. También podía ser, ¿no? O una argolla, me la pongo al cuello. Yo puedo hacer de mí lo que quiera. Dentro de no, no. Es que Dios necesita al hombre. Primera gran afirmación, absolutamente rara. Pero como un Dios omnipotente no se queda tranquilito en su Olimpo con una buena musiquita y tomándose un Cuba Libre mientras le abanican los ángeles. ¿Mm? Es, es es la visión del paraíso islámico. Bueno, pues igual le había ido mejor, porque desde que me creó a mí, creo yo que me creó, ¿verdad? No le he hecho más que trastadas y barrabasadas. No le he sido fiel. No he sido bueno, como me gustaría y como él se merece. Pues eso sabrá. ¿Cómo puede querer a gente así? E incluso, en el caso de los cristianos, puede que morir en la cruz. Pero en los casos de los judíos, que no, los judíos, Dios es Yahvé, el tetragrammatón. JHWE, que son cuatro consonantes impronunciables para evidenciar que a Dios no lo puede nadie declinar, conjugar, tratar de tú. Y luego los mesonetas le emitieron pequeñas vocales entre esas consonantes y de ahí suena ya A, B, A, E, para darle un poco de capacidad de pronunciar de alguna manera, porque hacer que suena así, J-A-H-U, así suena, sonarían las tres consonantes en hebreo, ¿no? Así como un susurro, un soplo, nada. ¿Eh? Entonces, le personifican, le convierten en persona al darle ese nombre, ¿no? Pero es Dios el que se interesa por mí. Un Dios poco cuerdo, podríamos decirlo así. Digo por mí, pero digo por Jaime, por Jorge, por María, Narciso, María Carmen, Arturo, Antonio, Carlos, José, María. No veo a Federico Santos, tiene aquí el monigote, pero no le veo la cara, luego no estará. No veo a Rosalba, no, ni a Liliana, ni a Ángeles Bautista, ¿eh? Todos estos a los que no veo. Por lo tanto, tengo una relación judía con ellos, porque a Dios nadie lo ve, pues estos, yo como soy un poquito Dios ahora, pues tampoco los veo a ellos, ¿no? O sea, en efecto, han ido a elegir una teología bastante coherente con el tema de hoy. ¿Mm? Este, pero si se me ha ido hasta el presentador, ¿dónde está? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El que me ha presentado, Humberto, el que lleva. Cierto. Humberto tenía que salir. Sí, todos tienen que salir, menos nosotros, ¿no? Son unos piratas. Esta gente son unos piratas. Hombre, Federico Santos. Aparece aquí un rostro risueño. Y José Jacinto Gelbes, pero bueno, mi palabra es divina, porque a mi voz aparecen los rostros.
¿Te dan cuenta? Soy medio llave. Ya ves tú. Bueno, este... Bonita sonrisa, María. Bonita sonrisa. Ya hacía tiempo que no te la veía. Bien. A Jaime Iribe le veo una sonrisa de complicidad, como diciendo, ah, este Carlos Díaz está un poquito loco. ¿A que sí, Jaime? Claro, Bueno, claro. es que aquí se ve, ¿no? Hay quien está muy fijo. Pues esto es lo que le pasa a Dios, que no sé qué tiene, pero que forma una alianza. ¿Y qué va a decir en la alianza? Dios pone las condiciones, ¿eh? Es una alianza, como decíamos en Derecho, cuando lo estudiábamos, largos años ha, un pacto sinalagmático. Es decir, es una alianza o pacto disimétrica en donde uno de los dos pone las normas. ¿De acuerdo? Y tú, en libertad, si quieres, las cumples. Y si no, no. Es como una invitación a un pacto. Entonces, Gesed es la palabra eh, Hesed, Gesed, Gesed, que significa hospitalidad, pacto de hospitalidad. Ah, mm, es decir, yo quiero, yo quiero contratar contigo. Contratar, contratar, tratar contigo. ¿Mm? Hay muchos tipos de contratos, pero el verdadero, el personal, es el que trata con, no el que firma algo jurídico, meramente. Y, y si no quieres, pues no hay relación de comunión, haz tu vida. Tampoco es que le ponga, ya ve, una pistola al cuello a nadie, no, haz tu vida, hombre, haz tu vida. Entonces, em, esta Gesed tiene dos elementos básicos. Uno que se llama Berit, 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 que significa fidelidad recíproca. Tú me serás fiel, yo te seré fiel. Yo y tú nos debemos fidelidad. Fidelidad que no es la del perro al amo. La noción de fidelidad, pues, a veces se entiende así. No son, sino, es que te amo. Y ahí está la fidelidad, por encima de todo. Y también la palabra es, eh, la otra palabra es emet, E-M-E-T, que significa veracidad. Te diré la verdad. Porque decir la verdad es, aquí estoy. Es decir, estoy en tu presencia, me ves, sabes cómo estoy, cómo soy. ¿Eh? O sea que si no hay fidelidad, no hay veracidad, y si no hay veracidad, no hay fidelidad. ¿No? Es poquito, pero Eset, compuesta por Berit y Emet, producen la palabra Shalom, S-H-A-O-L, S-H-A-L-O-M, Shalom, que significa paz. Yo creo que ciertamente las personas que tienen paz es por esto, porque son fieles y veraces y tienen confianza. Yo diría que estos son los atributos fundamentales de una teología del matrimonio, de la solidaridad, de la amistad. Son estos, ¿no? Bien, entonces, y por su parte el hombre lo acepta
y afirma que solo Dios puede salvarnos. Porque para hacer un pacto con cualquiera de ustedes, pues que es como yo, bueno, mucho mejor, pero que tampoco está a salvo de la infidelidad, ni de la mentira, ni de la simulación, ni de las medias verdades, no, no. Dios no es así, no es eso, no es eso. Es alguien de quien me he fiado. Dice el Salmo judío, sé de quien me he fiado. Yahvé es mi roca, mi auxilio, mi alianza, mi fuerza, mi Señor. Si alguien puede decir eso, que tiene mucha suerte. Aunque se haya sido momentáneo, yo qué sé yo. Pero la mayoría de las veces son dificultades intrínsecas estas, porque son difíciles de encontrar. Son difíciles de encontrar. Y todas juntas en una persona, aún más difíciles. Muy difíciles en una sola persona. Entonces, ahora bien, mm, esta es la actitud básica del judío. Se fía. Se fía, pero solo de Dios. Y mientras tanto, mata a palestinos. Esa es otra. Porque en la relación hombre-Dios, o le matan a él en los campos de concentración. Porque como un día me dijo Emmanuel Levinas que, que Dios es la palabra más sangrienta que hay en la historia de la humanidad. En su nombre hemos hecho y hacemos y haremos las mayores barbaridades. No, yo no me fío de alguien que dice que es católico, judío, no, yo no me fío. Porque para la mayoría de la gente eso significa que no ama a su prójimo. Lo digo con dureza. Si yo tuviera que ser creyente, por la confianza que los demás depositan en mí y yo en los demás, y la verdad, seguramente no sería creyente porque no he encontrado absolutamente a nadie absoluto como ser humano. ¿Mm? Más suerte tienen los que sí. Bien. Entonces, hay dos pensadores judíos, ya judíos, filósofos judíos. Hay tres, o muchos. De hecho, hoy para mí, ya no son los pensadores católicos los personalistas más importantes. El primero, el que fundó el personalismo, Emmanuel Mounier, que he visto que no lo han citado por ahí, por lo que me han dicho, o yo he entendido, es el fundador, 1905-1950, un hombre bastante fiable, que no es poco. Ese fue el fundador y, y actualmente el más importante de los católicos se llama Jean-Luc Marion, Jean-Luc, L-U-C, Luc Marion, ¿no? Con el que me une una amistad desde que estudiamos juntos en Alemania, hace ya tantos años. Y se ha convertido en el filósofo mundial más importante, no solo entre los católicos, ¿no? Pero esto, claro, si empezamos a hablar del tal Burgos, este José Manuel Burgos, como si fuera un filósofo personalista, y no hablamos de Jean-Luc Marion, pues algo huele a podrido en Dinamarca. Este pobre Jean-Luc Marion, este pobre que dice que es personalista, no sé cómo se llama, Burgos, es tomista cerrado, es decir, de Santo Tomás. Y no solo tomista, sino boitiguano, es decir, del Papa Boitigua, que para mí es un profesor de filosofía, pero yo como lo he conocido y lo he tratado, no puedo decir que de filósofo importante no tiene nada. Pero bueno, como el señor Burgos es del Opus Dei,
y es católico de ultraderecha y cual y cual, pues le parece, tiene mucho poder porque la Iglesia se sirve de él para distribuir el tomismo en el nombre del personalismo, pues ahí tenéis gato por liebre, ¿vale? Él lo sabe porque yo se lo he dicho. Yo digo las cosas. Pero es Jean-Luc Marion, ese es. Bien. Entonces, para mí, Munier y Jean-Luc Marion. Y luego entre los protestantes, es decir, no católicos, pero sí cristianos, el muy, muy, muy importante es Paul Ricoeur. Paul Ricoeur, Ricoeur. Este es. Lo que pasa es que como es protestante, no enfatiza mucho, sino que no hace afirmaciones, más que nada hace hermenéutica, y preguntas, pero muy bien dirigidas, muy constructivas. Ya, una pregunta constructiva vale un potosí, vale un imperio. ¿Eh? Preguntar bien es más importante incluso que responder bien. O en todo caso, no se puede responder bien si no se pregunta bien. ¿Mm? Bueno, pues eso es lo que tenemos. Y ahora, ya Munier murió, claro, pues Marión es de mi edad, está un poquito delicado de salud, que murió hace unos años, y entre los católicos no hay renuevo. Luego están entre los protestantes Riquet, tampoco hay renuevo, y entre los judíos tampoco hay renuevo. Pero a pesar de no tener renuevo, porque el personalismo está agotado ya en cuanto a novedades, de momento, pues hay tres grandes filósofos, uno menos. El menos se llama Franz Rosenzweig, Rosenzweig, Rosenzweig. Este era más bien un teólogo al que le dolía mucho la cabeza. Bien. Y luego están los dos grandes, uno de los cuales a mí me gusta más que otro. Y hoy por hoy me orienta más que ningún otro. El que me orienta más es Martin Buber, Buber. Ya he traducido 10 libros de Martin Buber, del alemán, ¿no? Pero el más importante de ellos se llama Yo y tú, Yo y tú. Porque como ya insinué al principio, aunque quizá no demasiado temáticamente, yo soy un par de personas como mínimo. Yo no soy como dos cartas, yo soy yo. Yo soy yo y tú. Y a partir de ahí, yo y tú y nosotros. De tal manera que no hay salvación individual, no hay amor individual sin tú, no hay política individual cuando solo busco el ego. Todo lo que es individualista es antipersonalista. Eso, esto nos lo dice muy bien Martin Buber en su libro Yo y tú. Yo y tú, donde lo importante no es el yo, no es el tú, es el y. El y significa que yo soy la unión, pero no la unión de dos o más elementos. Que yo cada día tengo en mi corazón, en mi mente y en mi deseo desde que me levanto, el y, el y. Lo que tengo de y lo que me falta. Lo humano y lo divino. El yo pobre y el tú pobre, el yo rico y el tú rico. Yo hace mucho tiempo, y esto está bien, si yo lo digo, pues está bien, aunque se trate de mí.
ya no tengo yo. Tengo el yo necesario para hacer la conexión entre este y este. El puente, yo soy un puente, tendido entre los demás y el infinito. Soy un pontífice, en latín, como ya sabéis, significa hacedor de puentes. Mira, Jaime tiene detrás de ese puente famoso de Estados Unidos, pues es el Jaime. Mm, encarna mejor que nadie si los demás pueden verte en la pantalla también, si le veis, lo que es Martin Buber. Y Narciso, hola Narciso, querido, tú no te me aburras, ¿eh? Bueno, pues bien, pues eso somos, pontífice. No el sumo pontífice todavía, ¿eh? Pero pontífices. Arquitectos, argi significa primero. Techos, primeros, pero no el único techo. Techos que sirven de base. No techos para ser culminares, sino techos para ser habitados, pisados. Con Jorge Alonso Benítez. ¿Cómo va nuestro libro de Derecho? Se envió a publicaciones ya. Hombre, bueno, estamos haciendo un libro, Jorgito y yo. ¿En, en qué país? Perdóname, se me ha ido la cabeza. ¿Cuál es tu país? Ecuador. Ay, perdón, en Ecuador. Tenemos que ir a las cárceles, ¿eh? Jorge, llámame a Ecuador. Bueno, entonces, eso somos, pues somos correalidades, no sustancias, como dice Santo Tomás. Sustancia cerrada. No. Pues qué pobreza la del ser humano, claro que necesita el tú para ser yo. Pero qué grandeza, porque puede enriquecer el yo contando con el tú. Eso es lo que somos. Polvo enamorado. Aun muriéndonos, tenemos polvo enamorado. El polvo nuestro al morir será Yo qué sé lo que va a pasar con él, pero algo pasará, porque ese es polvo dinámico, energético, amado y amable. Se nos mueren las madres, se nos mueren nuestros hermanos, están enfermos, los tenemos que mantener. El amor el amor es más grande. Eso piensa el personalista comunitario. Ahora, si solo hay egoísmo, bueno, pues entonces no. Si el yo soy solo yo, pues entonces no. Si entonces no, entonces yo sí soy un no personalista. Si es el primado del no sobre el sí, es el primado del lo no personal sobre lo personal. Aquí estamos para abrirnos, para darnos, para crecer. Y cada minuto que dedicamos a crecer nosotros, dándolo, es un canto cósmico. Es un canto cósmico. Y algunas de las personas que estáis aquí, yo os conozco y sé que sois un canto cósmico. Y yo me asombro y me acojo. Hay tanta gente, hay tanto personalista que aunque no haya estudiado, sirve de argumento demostrativo de la existencia de Dios. Si Dios es amor, esa es tu mejor embajada, esa persona. Diréis, este Carlito se nos está poniendo lírico, bailable. Sí,
Se nos está poniendo lírico bailable. Sí. Y cada vez más. A lo mejor es la vejez. Bien. Entonces, eso es lo que dice Martin Buber. Yo he escrito alguna cosa sobre estos filósofos, sobre Buber, sobre Rosenzweig y también sobre Levinas. Y he traducido libros de Rosenzweig, no he traducido, pero de Levinas también. ¿Y qué dice Levinas? Levinas va a decir poco porque quiero que digáis vosotros. O sea, le vamos, ay, que le di al botón que no debía, my God. Ah, ya. Este, uy, si puedo moveros. Antonio, te tengo ahora en la extrema izquierda, vuelves al centro. Qué potente es mi brazo, que dispersa a los poderosos y a los soberbios despide vacíos. Mira, lo que viene a decir Levinas es más judío que Buber, porque Buber dice que al tú divino se va a través de estos vínculos de lo que él llama zwischen, el estar entre, entrambarnos, ambos nos entramos uno en el otro y nos hacemos comunión. ¿eh? Comunión. Al menos este también es el sentido que yo he vivido en el movimiento obrero, que desde que he sido niño he estado militando. ¿eh? Comunión, lucha, cárcel, en fin, palos. Bueno, la comunión no es solamente de tomar té juntos a las 5 de la tarde. ¿eh? Bueno, porque además la gente se pierde este disfrute de estar en la cárcel. Solo hace temerla o ir al médico. Bueno, ¿y mañana qué vas a hacer? Pues mañana tengo un médico. Ah, y pasado, mañana tengo otro médico. Ah, ¿eh? ¿Y cuántos seguros de vida? Tengo uno de vida, tengo uno de muerte, tengo otro para mis amigos. Ah, estás 1000 veces reasegurado y todos los días vas al médico. Con esto acabo de pasarle la mano otra vez por la puñetera pantalla y ahora yo creo que ya me he quedado completamente desvinculado. Voy a llamar un No, momento a mi nieto, te porque oímos, aquí sí me oís, te pero ¿y la escuchamos, belleza? Qué te vemos, desagradecidos sois. ¿Cómo que te me veis? vemos, Carlos. Sí, te Ah, veo. sí, ¿me Sí, veis sí, te lo todos? dejas. Te acercas, Entonces sí, viva sí, el sí. narcisismo. Bueno, vale, pues viva el narcisismo. Yo no os veo, pero como todos sois feos, ya no carece de importancia la comunicación. Que le voy a dar una voz a mi nieto, hombre, que yo quiero veros. Que mi nieto es nano, no sé qué, de estos. Andreas, precioso, ¿me puedes rescatar la pantalla? Gracias. Este chaval es de Noruega. ¿Has hecho descargar la pantalla? Sí, que ver a mis pobres alumnos que han perdido el ser, la iluminación divina. Ah, ya está. Gracias. ¿Qué? Bien. ¿Ya lo has visto, Andrea, José? José, Sí. sin mal. Bueno, bien. ¿Y dónde íbamos? Espérate. ¿Dónde íbamos? Que no me acuerdo. ¿Dónde Lévinas. íbamos? Estamos hablando de Ah, Lévinas. sí, muy bien. Levinas, no Levinas. Em, pues, ¿qué decir de Levinas? Ah, sí, que mientras Buber busca la relación y se llega al tú divino solo a través de la relación humana, Levinas afirma que la identidad personal, el self, el yo mismo de cada cual, nos lo dicta Dios,
pero no directamente diciéndome tú eres Carlos, tú eres Arturo, tú eres Narciso, tú eres Jaime, tú eres Federico Santos. Hola, Federico, que te has incorporado tarde, jodido. Bueno, sino que nos lo dicta, sino que el Dios nos dice, ama al desgraciado. Y al decirme eso, dice mi nombre. Me dice, "Mm, no me dice Carlos, ama al desgraciado. Me dice, ama al desgraciado. Y si mi respuesta es sí, yo tengo un nombre. Y si mi respuesta es no, yo soy anónimo, sin onoma. No me merezco ni ser dicho. Entonces, yo soy, dice él, yo soy mm, rehén, rehén de la viuda, del huérfano y del extranjero, que son los tres rostros de la misericordia en el Antiguo Testamento, como muy bien sabéis, perdonad si digo tonterías, lo sabéis. Pero es que, si lo digo es por recordar que todavía hay viudas, que no son solamente las que se le muere el marido, no, no, sino las que no tienen un hombre que las respete. Y respetar no es simplemente decir ahí tú y aquí yo, sino que la palabra latina respectare es de respicere, mirar con benevolencia, Rosalba, mirar con benevolencia, queriéndote bien, seas monja o no, o tengas 100 hijos. Cuando un hombre no respeta en ese sentido, para él las mujeres son viudas. Esto es mucho más profundo que ciertos feminismos. Huérfanos siempre hay, ¿no? Pues qué os voy a decir, aquí todos conocéis, sois latinos, la mayoría, o casi todos, ¿no? ¿Qué voy a decir de Latinoamérica? Si no hay niños de la calle, solo valen para ser cazados y para vender sus órganos, y para habitar las cloacas, y para ser violados y violar. Esos son los huérfanos, que no son solamente los que no tienen padres, sino que no tienen un tú que le merezca la pena como autoconciencia recognoscitiva. No tienen un tú en el cual conocerse a sí mismos como yo. ¿Y cuánta gente hay huérfana, aunque tengan padres? ¿Y el extranjero? ¿Verdad? ¿Verdad, Antonio? ¿Verdad, María? Celina, los que vivís ahí y ahí me acogéis en la frontera de Tijuana y cuánto me enseñáis. Ahí hay mucho extranjero. Bueno, sí somos los mismos. Entonces, Levinas dice que Dios no es un ser, sino una responsabilidad. No va por la vía del ser, ontológica, sino va por la vida ética. Dios es la responsabilidad ante el absoluto de responder absolutamente al rostro del que más sufre, la viuda, el huérfano y el extranjero. Los que más, que no son los únicos. Los enfermos, en fin. Bien sabemos que el mal existe, es multifacético. Es fantástico, ¿no?
Entonces lo que pasa es que, en mi opinión, esto de nombrarte rehén directamente sin pedirte permiso me parece que elimina la libertad del humano. Para acentuarla, el tú debes divino, que tú debes, me dice, tú debes. Bueno, pues, ¿y si no quiero? Ah, pues entonces, no, no. Pero ¿por qué tengo que deber? Sin más. Yo quiero deber porque yo quiero deber. También, no porque me lo diga, aunque sea ni siquiera Dios. Entonces, es complejo el tratamiento del Levinas. Tiene la ducha, la ducha. He tenido la dicha de conocerlo, de ser su amigo, lo mismo que de Marión, de Buber, ¿no? Porque Buber murió antes, y de muchos personalistas que son grandes maestros. Y bueno, desde mi miseria y mi indignidad, yo no sería quien soy, ni siquiera indigno, si no fuera por ellos. Bueno, 7:30, 7:30 ya. Bien, resumir y daros la palabra. Vais a perdonarme, pero claro, hacer un estudio de Levinas, esto lleva por unos 4 o 5 días, un seminario mañana y tarde, ¿no? Pero bueno, hacedme preguntas y a lo mejor algo sabe. El pensamiento judío es teológico, pero a la vez no renuncia a ser filosófico, porque la noción de razón filosófica que manejan los judíos es donde Dios también es razón, pero razón amorosa, razón cálida. No solamente de sujeto, verbo y predicado, de pienso y luego existo. La razón griega y en general la razón raciocinante es muy pobre. Los que nos hemos dedicado a la historia de la filosofía, por ejemplo, pues a mí me publicó María Figueroa en, en Guatemala una historia de la filosofía. ¿Cuántos libros me has publicado, María? Cuán agradecido 19, te estoy. 19 libros. Mira, ella, de su bolsillo. Pues yo soy un poco viuda, huérfano y extranjero para muchas cosas también. Bueno, eterna gratitud. Pues en uno de ellos, de 2 volúmenes gordos, una historia de la filosofía, he tratado de explicar esto, del concepto de razón-calidad. Y por cierto que el mes que viene, no, en septiembre sale ya, por fin, mi psicología de la razón-calidad o de la persona, ¿no? Em, Creo que ya libros gordos no estoy en condiciones de escribir, ya no. Pero este sí, 300, 400 páginas, donde la filosofía se hace psicología, la psicología y la filosofía se hacen teología, y la filosofía, la psicología y la teología se hacen razón cálida. ¿Te acuerdas, Arturo, que te había hablado un poco de esto? No sé si te acuerdas que era ya un poco mi ciclo, el final de mi sistema, ¿no? ¿No te acuerdas, Arturo? Arturo, ¿estás ahí? Sí. Bueno, si no te acuerdas, da igual, ¿vale? Bien. ¿Cómo están todos en tu casa, Muy Arturo? bien, doctor. Muchas Mm. gracias. Les extraño, ¿eh? Acá también le extrañamos bastante. Bueno, entonces, mm, Bueno, pues ya está. Carlos, si quiere, hacemos ahorita preguntas. Hay algunos Vamos. que ya tienen preguntas. Si gustan, pueden levantar su mano o por el chat y aquí damos lectura. Federico Santos tiene una pregunta. Perdón por el abuso de mi palabra. Buenos días desde Yucatán, México, profesor Carlos. Le recuerdo cuando usted vino por aquí hace muchos años a dar un curso a infolaicos con Angelita Uy, Matos. que es de ella.
Pues aquí desgraciadamente ese instituto se cerró y ya no tenemos aquí en el sureste de México alguna institución que promueva la filosofía. Entonces, pues bueno, a los que nos gusta, desde como podemos, les seguimos. Dale un beso grande. Con mucho gusto, claro que sí, de su parte. Dime, Federico. Yo nada más quería preguntarle si pudiera abundar un poquito en Jean-Luc Marion, ¿verdad? Porque usted lo ha citado y pues bueno, para muchos es desconocido todavía. Bueno, el libro que a mí más me gusta de él, tiene libros dificilísimos de entender, ¿eh? Es casi ininteligible. Pero el más inteligible es precisamente uno que yo te le traduje, que se llama Prolegómenos a la caridad. Caridad no en el sentido así vulgar, sino en el sentido del amor, ¿eh? Sería una filosofía del amor, más o menos. Bien. Y, y se mueve en la línea de Levinas. Eh, Su libro más difícil e importante se llama Dios sin ser. Bueno, en realidad no es esa la traducción. Es que la traducción es imposible porque en francés es Dieu sans lettre, que se puede traducir como Dios sin ser o se puede traducir como Dios sin ser un ser o Dios sin serlo, sin ser Dios. Es muy difícil, mira, Federico, perdóname, pero en este libro, un momento, que he publicado hace muy poquito, ¿se ve el libro? Pone antropología filosófica, ¿no? Sí, sí se ve, sí se ve. Y se ve aquí, Ah, bueno, mire. pero es gordísimo. En este libro se llama El personalismo comunitario y hago la exposición breve de él, pero la hago, ¿no? Este, aquí está todo lo que yo sé de personalismo comunitario. Es como todos mis libros, últimamente apenas se lee, apenas se compra, y bueno, me lo tengo que... Esto me lo han editado unos amigos, porque cuesta más dinero. ¿M? Pero bueno, aquí lo tenéis, si a alguno le interesa, me escribe y ya está. Muchas gracias. Nada, perdóname, Saludos. Federico. No No, estoy no, a la no. altura de la respuesta. Bien, gracias. Ahora pasamos con José Simal. Buenas tardes, Carlos. ¿Me escuchas? Sí. Perfectamente, José. Con Levinas, eh, el otro nos hace rehén, pero también nos deja su huella, nos interpela y nos enseña. Su rostro también nos hace ver a Dios, vemos a Dios en nosotros, en su ética, en su buena caridad. ¿Te parece? Me parece y me encanta que lo digas. Gracias, El, José. el rostro del otro, la huella que nos deja, sí, y no, Sí, no solo como un rehén a quien también nos aporta, ¿sí? sí. Bueno, gracias por recordarlo, ¿eh? Porque cuando digo que nos deja como rehenes, es que es gracias a mi respuesta al rehén como yo crezco como persona. Y me ha faltado Ajá. decirlo, y lo acabas de decir. José Simal Gándara, mi pequeño y querido discípulo de hace tantos años desde la fundación del Instituto Munier. Gracias. Gracias. Ujú. Bueno, no sé si haya alguna otra pregunta. Y en lo que hay, no sé si pudiera, doctor, hablarnos un poco sobre esta ética de la responsabilidad de Levinas y de qué manera, pues, hace referencia con este tema de lo patético, de la pasividad, de cómo es primero el otro antes que yo, porque pudiera parecerse que soy un yo actúo, yo hago, pero ¿dónde queda esta pasividad, sobre todo en la ética y la responsabilidad de Levinas? Yo siempre temo a preguntas tan sabias responder yéndome por las nubes cuando el auditorio no es filosófico. Ya lo sabes, que tengo ese temor.
pero voy a procurar conjurarlo. Mira, Antonio, por cierto, ¿cómo está tu retoño venidero? ¿Cuándo lo esperáis? ¿Para el mes de...? Primera semana de septiembre más o menos. Ay, a ver si tengo la dicha de verlo. Bueno, vamos a ver. La pasividad. Levinas subraya mucho la pasividad porque lo que más subraya es la actividad de Dios. Dios directamente me coge por los cuernos y me dice, ahí tienes al toro, viuda, huérfano y extranjero, lídialo. Y si no, no te presentes delante de mí. O sea que me incita a la actividad, pero la protoactividad, la primera actividad, la pone Él, la pone Dios. ¿Verdad, María Teresa? Sí, ¿con quién hablas? ¿Con quién hablabas? Con una compañera que está también viendo la clase. Ah, bueno, pero escúchame a mí. No, claro, pero le estaba Bueno, diciendo que estuvo muy fuerte lo que dijiste. Que estaba muy fuerte, digo, qué fuerte. gracias, preciosa, gracias, no digo nada, ya, perdón. Este, mi- entonces, el hombre no es activo, el hombre no tiene fuerzas, pero la tiene, o sea, el hombre es pasivo, no lleva ninguna iniciativa. La iniciativa la tiene aquel que responde a Dios ante los más desgraciados. Esto es podríamos decir, descentramiento de mi subjetividad. Yo que siempre estoy con el yo, el ego, yo pienso, yo existo, yo catedrático. No. Ahora, el yo comienza por el tú, porque en el ejercicio de mi atención al desvalido descubro mi propia debilidad y desvalimiento. Y solo a partir del reconocimiento de mi propio, profundo y a veces definitivo yo es cuando valgo. La ética, las virtudes, no es un catálogo, no son un catálogo, no son una escalera, son una respuesta a la cual llama responsabilidad el personalismo. De hecho, quien más ha acentuado la responsabilidad dentro del personalismo no ha sido Levinas, ha sido Ferdinand Ebner, un cristiano protestante, eh, que distinguen con tres palabras. Bueno, en alemán lo voy a decir, pero lo voy a explicar de manera que se entienda. La palabra primera es Wort, W-O-R-T. Así suena en alemán Wort, igual que se escribe. W-O-R-T. Wort, que significa palabra. Pero la palabra que yo te doy no es palabra, sino es respuesta a tu pregunta, o a tu solicitud, o a tu demanda, o a tu requerimiento. Respuesta, palabra se dice Wort, respuesta se dice A-N-T, Wort, Antwort. Y por tanto, la palabra no es palabra, sino la respuesta a otra palabra. Que yo puedo hablar mucho y muy bonito, pero no es palabra de persona, sino responde a la palabra de otra persona. Y cuando decimos palabra, no solamente la palabra formulada, expresada, sino también la palabra no dicha, su rostro. Y en eso sí hacía interés, como no, hincapié, como decía Antonio Cortés. Antonio Cortés, en quien he encontrado voy a decirlo, aunque no sea exacto, discípulo de mucho calado, joven. Bien, Gracias. palabra, respuesta. Pero a su vez, y ya termino con la etimología,
Si palabra se dice Wort. Si respuesta se dice Antwort. Responsabilidad, le ponéis delante de Antwort, le ponéis un VER, Verantwort. Y eso es responsabilidad. La responsabilidad es que yo respondo con mi palabra, mi vida, mi acción, a tu palabra, tu vida y tu acción. Entonces, responder es ser responsable, no solamente ser respondente. ¿Qué diferencia hay entre ser responsable y ser respondente? Ser respondente es hablar por hablar. Buenos días. Ah, buenos días. Nada. La mayoría de nuestras vidas son respondentes, pero no son responsables. Porque, por ejemplo, yo te pregunto, yo le pregunto a Arturo o a cualquiera, a Celina, em, ¿cómo estás? Y si ella me dice, bien, 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 o siempre, bien, bien, ¿y tú? Bien, ¿y tú? Yo no espero, ella no espera que yo cuando me dice, bien, ¿y tú? Yo le cuente, o él, en general. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. ¿Eh? Es un formulario verbicida, es de meras palabras. ¿Eh? Y la palabra sin responsabilidad más. Mientras que la palabra que da respuesta y acoge, la vida. Somos palabra acogida, pero solo seremos palabra acogida si a la vez somos palabra acogedora. Claro, con lo fácil que yo estaría ahora, Antonio, Mónica, Narciso, cada uno, incluso estos desgraciados a los que no veo, Ángeles Bautista, María José Victoria, Walter, Jorge, Roberto, Everardo, mira qué nombre bonito. José Jacinto y Ángel. Ah, Ángeles, hombre, Ángeles Bautista. Oye, ya te digo que mi invocación verbal tiene fuerza mágica, porque digo Ángeles y apareces en la pantalla. ¿Qué estabas haciendo? Venga, sin mentiras. ¿Qué estabas haciendo, Ángeles? Responde angelicalmente, hombre. Estoy escuchando lo que nos está platicando y No aparte te creo. de verdad, no, y aparte, por eso dije aparte, estoy contestando unos mensajes de compañeros del trabajo. Tenemos una Bueno, mudanza, pues entonces estamos al ya está. pendiente. ¿Qué coño me vas a estar ¿Le ha contestado? Bien está, hombre, no me mientas. Si yo voy a ser feliz, aunque me mientas o no me mientas. Ángeles Bautista. Sé No me gusta Anabaptista, ¿ves? mentir. Claro, pues mira, sé Mm, Anabaptista. Siento que las mentiras no llegan a ningún lado. Bueno, Uno se crea sí. más conflicto Y esto me lo dice solventando. después de haberme mentido. Perfecto. No, claro que Bien. no. Entonces, sé Anabautista. Vuelve al bautismo de la verdad. La verdad es bautizadora. Bueno, ya, Ángeles. Muchas gracias, preciosa, por estar ahí, no escuchándome. Bueno, tenemos también Ah, a Hernán Torres, que tiene su mano levantada. don Hernán, ¿te fuiste? Sí, es que Te estaba fuiste caminando. y reapareces comiendo. Qué frivolidad la tuya, ¿eh? Venga, venga, dispara. Bueno, no sé si decirte maestro o sensei o profesor. ¿Por qué? Te soy sincero, yo soy abogado y a mí me gusta mucho el tema de la filosofía. Te confieso que he leído 3 libros de los tuyos. Sobre todo leí La virtud de la paciencia, La virtud de ser justo y La persona como don. Y me tienes impresionado en qué sentido, en la forma como tú escribes. Tienes un léxico y manejas mucho el oxímoron y me parece muy importante en el derecho. ¿Por qué? Sobre todo la persona como don es entregarse al otro sin condicionamiento alguno. Eso me parece espectacular. Eso es un personalismo muy, muy sencillo, pero muy profundo a la vez. Me gusta mucho eso.
me gusta, inclusive yo creo que en la formación de nuestros padres algo tenemos los seres humanos de personalismo, ¿sí? Eso por un lado. Eso que tú dices en el libro sobre la virtud de ser justo, esa democracia moral que tú afirmas allí y dices que si tú encuentras un papel en la calle, oye, no te va a pasar nada, vas a ser mejor persona si lo recoges y lo echas al cesto de basura, contribuyes a mejorar el mundo. Eso me parece hermoso. Me parece hermoso lo que tú dices sobre la paciencia, eh, andar despacio, con mesura, pero siempre con prudencia. Eh, la prudencia como la virtud de la paz, de la calma, de tomar esas decisiones. Y en este momento tengo en turno para leer el libro La virtud de la prudencia. Entonces me tienes, digamos, cautivado con tu forma de escribir. Te confieso, hay partes donde tú dices en el libro sobre la persona como don. No aspiro a que me entiendan todo lo que yo digo allí, pero si les queda algo profundo, algo significativo, me doy por servido. Entonces, tengo el honor de poderte conocer, de poder compartir y de entroncar mucho los temas tuyos que tratan a propósito de un escrito que yo hice en un conversatorio que me invitaron sobre investigación de las ciencias sociales y manejé la buena fe desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista teológico y desde el punto de vista jurídico. Entonces, tus aportes me siguen enriqueciendo y me siguen creando mucha curiosidad epistemológica, como diría este pedagogo brasilero Paulo Freire. Muchas gracias. Bueno, Hernán, ¿tú de dónde vives? ¿En, Yo en, vivo aquí en- en Querétaro? En Colombia, no, Ah, en Colombia, pero me Bogotá. hablas desde Colombia. Me Sí, hablas desde... Es que yo fundé hace tiempo el Instituto Manuel Munier en Bogotá y se no cayó, sabía. como siempre se caen las cosas, ¿no? Sí, Así que a claro. ver si retomamos contacto, hombre, y te puedo enviar algo. Mándame tu mail y si tengo algún libro, digamos, a los demás igual, si quieren, les envío alguno de mis libros por, ¿cómo se llama? Por mail, ¿no? Sí, ¿cómo se llama? Y por email, sí. ¿Y Sí, cómo vale. te contacto para el Pues, correo electrónico? bueno, pues ya les digo, ya se lo doy a todos, pues si alguien quiere contactar. A ver, ¿ya tienen? Bueno, Claro que como sí. está esto grabado, a ver, Díaz Filósofo, Díaz Filósofo, Sí, punto qué, a Con ver, com, sí, gracias, ya siempre dudo. Díazfilósofo@gmail.com. Bueno, pues, listo. vale, pues muchas gracias. A ti, muchas Sí, gracias. yo no vivo de esto, ¿no? No, pero me encanta ya que hemos trabajado, pues regalarlo a la gente si se puede, ¿no? Vale, ¿qué Gracias, más? gracias, Gracias. maestro. Gracias. Bueno, Todavía podemos hacer dos preguntas más por si alguien tiene alguna pregunta o alguna aportación. Jaime, adelante. Gracias. Luz de mis ojos, Carlos. Jaimito, precioso. Después, después de tantos años, eh, la caricia de tu palabra siempre es reconfortante. Me acuerdo hace ya como 20 años que nos conocemos, yo creo, después cuando nos encontramos en Madrid, en tu casa, ¿Y en Toledo? ¿No estabas tú en Toledo? en Toledo, no, no creo, fue en Madrid. Ah, ah, Y, y bueno, am, ahorita que te vuelvo a ver y tocas tantos temas, yo me siento muy conmovido con esto de irnos quedando con menos amigos. Em, Esta sensación de finitud que siempre es más rápida de lo que uno esperaría. Estoy, digamos, pensando si te pregunto sobre economía o sobre
Tú pregunta que yo sé de todo. Eso, El que más sabe de todo soy yo lo sé. El asunto del judaísmo, y no solamente de los filósofos judíos, la cuestión judía que está siempre en los discursos estos apocalípticos, donde lo judío o lo judaizante no parece tocado por estos filósofos, o sí están tocados. ¿Tú qué piensas de eso? No te he entendido, Jaime. Mira que es difícil. Si un tonto como yo no te Eh, entiende, pues los más listos menos. eh, a ver, ¿Cuál es la pregunta? la, en los discursos contemporáneos, el tema Ah, de la economía, es decir, a sí. los judíos designados como, Ah, como, ¿cómo se dice? Am, Como si existieran polos de los destinos de la humanidad, siempre se pone a los judíos como si dictaminan el futuro y el destino sí, de los pueblos. sí. Ah, ya. Y Sí. en eso me gustaría que tú Ah, nos sí. dieras luz, es decir, cómo estos filósofos pueden o no tocar a estos poderes fácticos de los Rockefeller, de los Rothschild, Bueno, de los... yo tuve, cuando estudiaba en Alemania hace ya 200 años, pues le pregunté a un Rothschild, a uno de la familia Rothschild, Ajá, que, que todavía sigue siendo un gran emporio. Fue cuando comenzaba la crisis ecológica, cayó lluvia ácida sobre Alemania y ponía así en los periódicos: se mueren los bosques en Alemania. Entonces vino a dar una conferencia a la universidad donde yo estudiaba y le pregunté qué pensaba de la lluvia ácida y la polución y me dijo que eso no era problema. ¿Cómo que no es problema? Sí, porque yo precisamente estoy construyendo refugios antirradioactivos. Y ya explicó que de tres clases, unos de tres estrellas, otros de dos, otros de una, en fin, más amplios, más cómodos unos que otros, y el que menos, el de una estrella, incluso era para 2 años, que podías meter bajo tierra si había algún problema gravísimo. Y yo le digo, pero bueno, ¿y después de 2 años, qué hace usted? Y me dice, no, el mío duraría 5 años. Digo, bueno, pues después de 5 años, de su gran mega, de 5 años, ¿qué hace usted? Dice, ah, pues nada, pues se acabó. Digo, ¿y sus nietos? Y me responde, los empresarios no tenemos nietos. Es decir, este tipo amasaba mucho dinero con el rollo de las cosas nucleares, nueva, que estaba haciendo él, y que hizo furor. Hay muchísima gente que tiene su búnker antirradiactivo en Alemania. Pero la vida era para vivirla y si sus nietos, pues ya está, se acababan los nietos. Él no miraba al futuro, si él no miraba al presente, el bienestar. Así piensan la mayoría de los políticos también. ¿Sí? Por algún motivo que no voy a explicar ahora, he tenido cercanía directísima con algún presidente de algún gobierno y son iguales. ¿Sí? Entonces los judíos no son así, son escatológicos. Eschaton significa el más allá. Pero la palabra eschaton en griego tiene dos significados. Uno que significa más allá y otro que significa mierda, curiosamente. Es anfibológico, sí, este sentido. Entonces, convierten el más allá en una mierda. Lo hacen unívoco. ¿Por qué? Porque el más allá es el más acá del poder. Porque Dios nos quiere más, porque somos el pueblo elegido por Dios y porque nosotros somos diferentes. Claro que ese sionismo, ¿eh? Lo tenemos todos los países, porque yo oigo hablar al monstruo este de Trump y digo, pero ¿esto qué es? No sé, se cree Dios, es el American First y todo esto, ¿no? O sea, y tú mismo igual, Jaime, cuando te descuidas
Y después de tantos años sin visitarme, que te habrá dado ocasión para ver convertirte en una mala persona, pues, pues oye, Jaimito, pues somos así. ¿Eh? Hacemos un escatón a nuestras medidas, a nuestras comodidades. Y mientras tanto, los que se mueren de hambre, pues sufren menos. Como todos nos vamos a morir, esa es la tristeza. No quien invoca al Señor, Señor, es digno del Señor. Claro. Pero Hernán, ahora que me fijo, pero se ha venido con otra camiseta. ¿Te has cambiado? Desde la última No, vez, que la primera, no, no, no. para nada. Me puse la camiseta del personalismo. ¿Dónde está? A ver. Aquí está Bueno, una P. ¿qué más? ¿Qué más me dicen? Una última pregunta para terminar en tiempo o algún comentario. Ah, a mí. Que si yo les hago a ustedes. No que si alguien Bueno. del público tiene Ah, alguna otra pregunta para el doctor Carlos Díaz. Mm, bueno, pues el doctor Carlos Maestro Díaz. Carlos, Narciso maestro, Monsiváis. Hombre, mal Buenos nombre días. tienes, ¿eh? Sí, gracias. Es Coño, accidental porque no cámbiatelo. lo elegí, pero me he quedado impresionado de este seminario. Ha estado bastante interesante para uno que es un neófito en la materia y no estaba para nada aburrido, sino estaba haciendo las anotaciones debidas de lo que pescaba de forma más relevante y evidentemente es bastante enriquecedor, es bastante aleccionador porque de repente hay un fatalismo tremendo, más en un contexto como el que señalaba hace unos instantes en torno a la cuestión de lo que sucede en Palestina con el tema del genocidio, que la mayoría de los gobiernos se atreven a decirlo tal cual y hay otros gobiernos que no se atreven y es una pena. Por ejemplo, un gobierno de izquierda como el mexicano no se atreva a decir, Bueno, de izquierda lo dirás tú, ¿eh? sí, sí, ¿Se claro, puede ser, se puede ser más de derecha que ese gobierno? con todos sus ¿Es, asegúnes. es la reviviscencia del PRI? Venga, hombre. Sí, sí, claro, es terrible. Es tanto como decir que no, el que está ahorita, Pedro Sánchez en España también es de izquierda, cuando todo el mundo Uy, sabe que ese ultra izquierda. no Tenemos hay nada muchos de problemas. izquierda ahí. Yo me meo cada noche pensando en que puede acentuar su política de ultra Sí, izquierda. claro, Tiene sí, sí, asustado. sí. Es terrible. Entonces, mi comentario, mi pregunta sería, ¿queda algo de moralidad o cómo se podría rescatar o qué tendría que hacer los judíos que no son sionistas, que permanecen en una suerte de resistencia al interior de Israel para rescatar su humanidad? Bueno, en primer lugar, Narciso, quiero decirte una cosa, que yo siempre del grupo que sea elijo a una persona para darle la conferencia y te he elegido a ti. Oh, gracias. Porque sin rostros yo me pierdo mucho. Tengo aquí rostros que son mi alma, pero tú eres mi rostro esta vez. ¿Mm? Y porque me ha parecido que eres más viudo, huérfano y extranjero. O sea, tienes Así, un aspecto de ignorante total. Ríete un poco, hombre. Y por eso, no, porque digo, este hombre viene un poco. O sea, me ha parecido que te tenía que dar a ti la charla, lo cual no quiere decir que los demás no. Segundo, dentro del sionismo no hay salvación. Son el pueblo elegido y los demás a su servicio. Pero el sionismo son también los rusos, son también los tal. ¿Eh? El nacionalismo, todo nacionalismo es sionista. Todo. El mexicano, por supuesto. ¿Eh? Entonces, no hay otra posibilidad de que ser viuda, huérfano y extranjero. Ahí es donde anida la necesidad de ser querido. ujú, Y si tienes suerte de que al ser querido te enseñen a querer. Al sentirte tú querido, puedas aprender a querer. No sé si me estoy explicando con claridad. sí, claro, sí, 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 sí.
Bueno, que a veces no lo logro. ¿Eh? Entonces, tu patria tienen que ser los pobres, los desgraciados. Los desgraciados no son siempre los buenos. Los buenos son unos cabrones muchas veces. ¿Eh? Pero sufren más. Sufren más. Entonces, el argumento no es quién soy yo, sino qué significa tu dolor para mí. Si yo quiero saber quién soy yo, pues yo no. Yo soy el dolor que tú me produces y la respuesta que intento dar a tu sufrimiento, tú y yo. Es otro planteamiento que no basta con ser bueno, ser malo, así habitualmente. Así siempre vuelve la puerca a su mismo vómito. La puerca lavada vuelve al vómito. ¿Eh? Hace falta aceptar que vivir es una gracia, aún en la desgracia de estar muy enfermo, aún la desgracia de saber que no se van a cumplir mis proyectos, sin perder la esperanza y sin odiar, al contrario, agradeciendo. Amar a otro es decirle mientras yo viva tú no morirás. Eso lo tengo claro. Bueno, muchas gracias, doctor. Agradecemos también a los participantes y a los que verán esta clase grabada. Hemos llegado al final y pues no nos resta más que agradecerle por su tiempo y su conocimiento. Pues Siempre esperamos a seguir vuestra viendo. disposición. Si me queréis llamar por ahí otro día, como ya sabéis que sé de todo, ¿no? Queda demostrado. Claro, gracias. Llamarme, ¿vale? Bueno, pues Gracias. finalizamos Aparezcamos. nuestra sesión de hoy. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas Gracias. gracias para todos. Un saludo, que estén muy Gracias. bien. Gracias. Gracias, maestro Carlos. Yo les voy a escribir entonces. Sí, ok. Bye. Ok, Buenas tardes. vale. Un abrazo. Gracias. Hasta luego.